disertación de esta tarde está a cargo del doctor Carlos Anticona Luján, con el tema la modificación de los plazos de prescripción para el procedimiento administrativo disciplinario mediante normas administrativas. Antes de darle pase, voy a dar lectura a su hoja de vida resumida. Doctor Carlos Anticona Luján, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, se ha desempeñado como docente en la especialidad de Derecho Civil en la Universidad César Vallejo. Viene elaborando en el Poder Judicial por más de 21 años, desempeñando diferentes cargos, dentro de los cuales ha sido juez contralor en la Unidad de Visitas, Investigaciones y Quejas de la Corte Superior de Justicia del Santa y jefe de la Unidad Desconcentrada de la ex Oficina de Control de la Magistratura de la Corte Superior de la Libertad. Juez superior de la Corte de Justicia de la Libertad. Actualmente es el responsable de la Oficina Central de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Señores jueces, señoras juezas, con ustedes el doctor Carlos Anticona Luján con la disertación de la tarde. Adelante, doctor. Señor doctor Roberto Palacios Brán, jefe de la Autoridad Nacional de Control, señores doctoras y doctores, público presente. Antes de iniciar esta ponencia, que está referida al tema del plazo de prescripción, quería tomarme un tiempo para resaltar la importancia de este pleno. Ayer, el jefe de la Autoridad Nacional de Control resaltaba que era la primera oportunidad que hemos tenido todos de participar en un tema como este, en el cual, con el aporte de todos y cada uno de ustedes, que se ve traducido en las actas, estoy seguro que se va a lograr los acuerdos que nos van a permitir, ¿no?, un mejor desempeño en esta función. Creo, y ese compromiso también de la jefatura, que no va a ser el primero, sino que, Dios mediante, va a servir de precedente para sucesivos plenos en los cuales se toquen temas como los planteados hoy día. Entonces, desde ya creo que la Autoridad Nacional de Control, la jefatura y todos los que estamos aquí presentes, nos vamos satisfechos desde ya con lo que se ha logrado y con lo que se va a lograr a consecuencia de este evento. La ciudadanía, crean o no, está esperando mucho de esto, ¿no? Ayer mismo, magistrados supremos de esta corte preguntaban ¿y cuáles son los acuerdos? ¿A qué se está arribando? ¿No? En el tema de motivación, está esperando mucho a la ciudadanía, a los jueces, creo que de todos los distritos judiciales, está esperando cuál va a ser el producto de este evento. Obviamente, como también se resalta, este pleno no tiene pues el carácter de un pleno previsto en el Código Procesal Civil, en el cual sus acuerdos son precedentes vinculantes. Los acuerdos de este primer pleno lo que se pretende es que sirvan de guía, ¿no?, digamos, que rijan un poco el proceder en los temas que se están tratando. No tiene, pues, reitero, el carácter de un precedente vinculante, pero sí, a modo del Código Procesal Constitucional, sería una especie de doctrina, ¿no? Doctrina contralora, si quisiéramos ser un poco ambiciosos con el nombre. Entonces, en esa perspectiva, este tercer tema que tocamos hoy día tiene que ver con el plazo de prescripción, si es que este plazo de prescripción se suspende o no a consecuencia de la expedición de resoluciones administrativas por parte del Consejo Ejecutivo. Pero previo a esto, quisiera abordar un tema que lo estamos manejando también en la Autoridad Central, ¿no?, en la Oficina Central de Procedimientos Administrativos, que tiene que ver con un instrumento que esperamos concretarlo ya quizás el próximo año, que está referido a la gestión del tiempo, ¿no? A la gestión del tiempo. Nosotros hemos venido escuchando ya
un poco, supongo que todos, lo referente al case management, ¿no? Que era un poco la gestión del proceso, la gestión del caso. Temas de la oralidad civil, propiamente más se ha aplicado este tema del case management, ¿no? Es decir, cómo es que el juez deja de ser un juez pasivo, un juez espectador, para ser el protagonista del proceso, ¿no? Y eso es lo que se ha estado olvidando por cierto tiempo, sobre que efectivamente los procesos, muchas veces los auxiliares, los secretarios, sabían más del proceso que el juez, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el juez delegaba la calificación, delegaba el trámite y el juez recién en la sentencia tenía contacto con el expediente. Y antes no. Esa visión se tiene que ir cambiando, se ha ido cambiando y se tiene que cambiar y desterrar algún día por esta otra que es la del case management, que es el juez, es el gestor del proceso, el juez es el director del proceso y obviamente el juez es el que toma la batuta del proceso desde el inicio hasta el final. Y dentro de una de las variantes de la gestión del proceso está el tema de la gestión del tiempo, ¿no? La gestión del tiempo. Yo tengo casi 21 años, más de 21 años en el Poder Judicial y todos tenemos, creo, ese mismo recorrido. Y no recuerdo nunca que alguien se haya acercado a mi despacho y me haya dicho, mira, las 8 horas de despacho judicial deben ser distribuidas de esta manera. No lo recuerdo. Nunca, por decir nunca, todo ha quedado a que cada uno implemente su gestión del tiempo a su mejor entender y parecer, ¿no? Por eso es que no hay uniformidad, no hay uniformidad. Incluso, por ejemplo, al señalar las audiencias, no hay uniformidad de cómo se señalan las audiencias y muchas veces el tema del tiempo nos dice, bueno, nos lleva a tener que trabajar fuera de tiempo porque le damos más tiempo a las audiencias, ¿no? Más tiempo a veces al despacho y tenemos que sentenciar fuera del horario de trabajo. Entonces, ese tema de gestión del tiempo, ayer el presidente, el doctor Arévalo, hizo una pequeña referencia, por ejemplo, a cómo es que se deberían resolver los procesos. Por ejemplo, él decía, ¿no? Y de peso que nos dio un jalón de orejas, como decía, ustedes investigan retraso judicial, pero a su vez también hay un retraso contralor, ¿no? Dentro de esa importancia, decía él, para un juez contralor, ¿qué es más importante? ¿Resolver un caso de retardo judicial o un caso de corrupción? Obviamente, más fructífero es resolver un caso de corrupción que un caso de atraso. Entonces, eso tiene que ver con un poco de la gestión del tiempo, ¿no? Con la gestión del tiempo, es decir, los despachos judiciales no deben ser improvisados. Los despachos judiciales deben tener un esquema de tiempos asignados a las tareas. Por lo general, todos ya tenemos tareas asignadas, ¿no? Calificación, audiencias, despacho judicial y sentencia. Entonces, ese tiempo tiene que ir alineado, ¿no? Alineado al tiempo de despacho judicial, que es normalmente de 8 horas, ¿no? Esa es un poco la gestión del tiempo. Hombre, la gestión del tiempo nos dice, cuando yo tengo procesos que resolver, y esto tiene que ver con el tema de la prescripción, ¿a qué procesos le voy a dar más importancia? A los más antiguos, ¿no? Y a los que, por ejemplo, tienen plazos por prescripción por vencer. Entonces, a esos tengo que darle una mayor prioridad. Entonces, eso es un poco la gestión del tiempo. Bueno, repito, es un instrumento que esperemos que el próximo año se pueda consolidar y lo podamos socializar, ¿no? La idea, como repito, es que los despachos no sean despachos improvisados, sino que estén todos debidamente planificados. Dicho ello, me permito ahora sí abordar ya el tema que tiene que ver
con la prescripción y con el tercer tema. Ese es el título, la modificación de los plazos de prescripción para el procedimiento administrativo disciplinario mediante normas administrativas, ¿no? ¿El escenario cuál es? El escenario es, recuerdan ustedes, en la época del COVID, se dieron sendas de resoluciones administrativas por parte del Consejo Ejecutivo que suspendieron los plazos, ¿no? Se suspendieron los plazos desde el 15 de marzo hacia adelante. Y el tema era si esos plazos que fueron suspendidos al final tienen alguna afectación en el proceso, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador. Ese es el escenario. Dentro de ese escenario nos hemos planteado, está la pregunta problematizadora, ¿no? Es decir, mediante esas normas administrativas que suspendieron los plazos, ¿es posible aplicarlos o no se aplica la suspensión decretada en esas normas administrativas? En una postura se dice que no se suspende y en otra postura dice que sí se suspende. En la que no se suspende, tiene como antecedente una norma que vamos a ver ya a continuación, que es una sentencia del Tribunal Constitucional expedida en un proceso de habeas corpus. Y la que dice que sí se suspende toma como referencias procesos disciplinarios resueltos por el mismo Consejo Ejecutivo y por la Junta Nacional de Justicia para casos disciplinarios, en procesos disciplinarios estrictamente de servidores y jueces del trabajador público. Entonces, esas son las dos posturas que tenemos. Si se suspende o no se suspenden esos plazos, ¿no? O si se aplica esa suspensión decretada por resoluciones administrativas. Entonces, si cogemos un poco el tema de ¿qué es la prescripción, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo actúa sobre esta acción. Entonces, hace que este derecho de accionar se vea perjudicado por el transcurso del tiempo. Ese es el concepto a nivel siempre que nosotros hemos tenido de prescripción. Aplicado ya al tema administrativo, ahí nos hemos permitido copiar una definición por parte del maestro Juan Carlos Morón Urbina, que también va a estar hoy día en la tarde con nosotros, en el cual ya en la parte de señalar que la prescripción tiene referencias con la prescripción a nivel general, sin embargo a nivel administrativo tiene algunas notas particulares, porque acordémonos que en el tema sancionador tiene que ver con el ius poniende, ¿no? Con el ius poniende, es decir, la facultad que tiene la administración de poder sancionar a un responsable, obviamente, luego que se determine una falta o una infracción a una norma administrativa. Eso aplicado para el caso de nosotros, para el caso de los jueces y los servidores públicos, perdón, los servidores judiciales, tiene que ver si se está incumpliendo, ¿no?, la ley de la carrera judicial o se incumple la ley del servidor judicial. También, ya visto desde del tema de la prescripción, ya de la infracción como tal, ¿no? De la infracción como tal, habría que preguntarse, y esto ya queda a ustedes cuando hagan la discusión, ¿no? Que si cuando uno analiza un tema de prescripción, tiene dos posiciones. Una, ¿lo analizo solo por el tema del transcurso del tiempo? ¿O lo analizo por el lado del administrador? Eso sería por el lado del administrado. ¿O lo analizo por el lado del que va a resolver, por el lado de la administración? ¿No? Siempre ha habido ese enfrentamiento. ¿Desde dónde veo la prescripción? ¿Lo veo desde el lado de la persona que es quejada? ¿O lo veo por el lado del que va a investigar la queja o la denuncia? ¿No? Y eso nos va a llevar un poco a analizar cuando veamos los casos. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia
o el mismo Consejo Ejecutivo suspenden los plazos, pero son sus propios plazos, ¿no? Son sus propios plazos. Es decir, yo, Consejo Ejecutivo, estoy suspendiendo un plazo, pero es un plazo que me beneficia ¿a quién? Le beneficia, obviamente, a la administración. Porque el administrado no participa en esa suspensión, ¿no? El administrado no es tomado en cuenta en esa suspensión. Simplemente vamos a ver a nosotros en los casos que se han planteado que fue el Consejo Ejecutivo el que suspendió los plazos. Entonces, hay ese enfrentamiento. O sea, si nosotros asumimos la posición de que el plazo debe ser visto desde la perspectiva del que sanciona, del que investiga, ¿no? O desde la perspectiva simplemente del transcurso del tiempo, independiente de quién o a quién beneficia, ¿no? Bueno, y la suspensión, en el derecho administrativo, básicamente, cuando se habla de prescripción, en general, casi todo el derecho administrativo, más prefiere abordar el concepto interrupción que suspensión, ¿no? Nosotros tenemos, por lo generalmente, solemos utilizar ambos términos, tanto interrupción como suspensión, ¿no? Y tomamos como referencia el Código Procesal Civil. Decimos, no, ha habido un plazo que se está ejecutando, ha habido una situación X que hace que ese plazo se suspenda. Es decir, no es que se vuelva a foja cero, sino que ese plazo queda suspendido hasta que luego se reanude y se vuelve a contabilizar el plazo que ya había transcurrido y se añade al subsiguiente, ¿no? Entonces, esa es la idea que tenemos un poco de suspensión. Eso es lo que yo les decía. A ver, la prescripción se constata en forma objetiva o en forma subjetiva. Eso ustedes obviamente van a analizarlo cuando aborden los temas del día. Nuestra legislación administrativa y también y eso también están nuestros reglamentos, no contabilizan un plazo, por decir, para aperturar un procedimiento, yo no lo contabilizo desde que tomo conocimiento de la infracción, sino que se toma conocimiento desde que sucede la infracción, ¿no? Obviamente, nosotros, el Perú, se ha adecuado a la segunda situación, es decir, los plazos se verifican en forma objetiva, es decir, desde que ha sucedido la infracción. En otros países no es así, en otros países se contabiliza desde que se toma conocimiento de la infracción, ¿no? Entonces, lo primero entonces que queríamos preguntarnos es, para el caso de procedimiento administrativo nuestro, ¿qué tengo que verificar? ¿Tengo que verificar solamente el transcurso del tiempo o también tengo que ver la parte subjetiva, es decir, si la administración estuvo en posibilidad de conocer el hecho, ¿no? de asumir el hecho y investigarlo y en su momento sancionarlo, ¿no? Porque si nosotros optamos por lo segundo, entonces la suspensión del plazo que decretó el Consejo Ejecutivo estaría justificado, ¿no? Porque, digamos, así pues, porque como el Consejo Ejecutivo es el que investiga, ¿no es cierto? Entonces, como esto tiene que ver con la parte administrativa, con la parte que está investigando el hecho, entonces como durante ese tiempo no pudo investigar, entonces hay que suspender el plazo, ¿no? Hay que suspenderlo. Pero si lo vemos desde el punto objetivo de decir, no, bueno, ahí está el plazo está transcurriendo, el plazo es inexorable, avanza, así beneficie o perjudique a uno, no, acá el plazo es simplemente el tiempo. No se ve
quién se beneficia o quién se perjudica. Visto esto, bueno, acá hemos transcrito lo que establece el reglamento de procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? En lo referente al plazo de prescripción. En el artículo 75 se señala que el plazo prescriptorio para disponer el inicio de procedimiento administrativo disciplinario es de 2 años de producido el hecho. Y el plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario es de 4 años, ¿no? Contados desde la fecha de notificación de la resolución que dispone el inicio del procedimiento, ¿no? O sea, tenemos 2 plazos de prescripción, uno para aperturar y el otro para investigar y sancionar en su caso, ¿no? Entonces, el primer plazo para aperturar es de 2 años y para investigar y sancionar es de 4 años, ¿no? Y aquí hay un tema también interesante, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Ese plazo, la ley de procedimiento administrativo también habla de un plazo de 4 años, ¿no? En España, por ejemplo, los plazos son más cortos. 6 meses, 12 meses y 1 año. Y en casos muy graves, 2 años o 3 años. No tienen plazo de 4 años. Si nos damos cuenta, pongámonos en la camiseta del investigado. Tener un proceso de 4 años en el cual investiguen. 4 años, o sea, imaginemos, 4 años de ser investigado y sin que tenga una respuesta. ¿No? Realmente el plazo es un plazo largo, ¿no? Son 4 años, o sea, no es pues 1 año, 2 años, no, 4 años. Tiempo más que suficiente para que se pueda investigar adecuadamente y sancionar, ¿no? Ahora ya respecto del tema en sí. Cuando sucede lo del COVID, ¿no? Decreto legislativo 018-2020, estado de emergencia. Dentro de esa sintonía, el decreto de urgencia 026-2020 dispuso, en el marco del estado de emergencia, decretado mediante el decreto supremo 008-2020, el Poder Judicial y los organismos autónomos disponen la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios, ojo, que consideren necesarios a fin de no perjudicar a los ciudadanos, así como las funciones que dichas entidades ejercen. ¿Ah? Dice, suspender los plazos que consideren necesarios a fin de no perjudicar a los ciudadanos, así como las funciones que dichas entidades ejercen. O sea, la idea era un poco clara, es decir, aquí no tengo que perjudicar a los ciudadanos. Por ejemplo, a alguien que tenía que interponer una demanda de alimentos, o por decir un amparo que se le vencía el plazo, o un proceso laboral que tiene también plazo de prescripción, ¿no? U a otras demandas que tenían plazo. Por ejemplo, en divorcio hay muchas demandas que tienen plazo para interponer demandas. Entonces, todos esos son procesos que se podrían haber perjudicado por no tener acceso al Poder Judicial. Bienvenida en este caso, la suspensión, ¿no? Porque claro, yo no puedo perjudicar, mi demanda se vencía el 30 de marzo para interponer mi demanda, pero el 30 de marzo no había atención al público. Entonces, creo que la norma se hizo con la finalidad de no perjudicar al ciudadano, ¿no? Obviamente también hacía referencia a las funciones que dichas entidades ejercen, ¿no? Pero ustedes se acordarán, bueno, supongo que muchos de ustedes han estado en el área penal. El área penal nunca paró, ¿no? El área penal nunca paró. Se formaron equipos de emergencia, pero siguieron atendiendo. Luego,
en esa misma sintonía viene el decreto de urgencia 029, ¿no? Que ya ahí sí habla de suspensión de plazos en los procedimientos en el sector público, ¿no? Dice, declárese la suspensión por 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente decreto de urgencia del cómputo de los plazos de inicio y de trámite y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren sujetos a plazos, que se tramiten en entidades del sector público y que no estén comprendidos a los alcances de la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 026, ¿no? Ya, acá sí, sí, se dijo, bueno, hay una suspensión, 30 días, ¿no? 30 días, tanto para iniciar como para el trámite de los procedimientos especiales. Claro, la parte final excluyó, ¿no? Excluyó a esta normativa para el caso del Poder Judicial, porque el Poder Judicial sí tuvo una norma aparte, que fue el decreto legislativo 026, ¿no? Pero sí sirve como referencia porque esta norma sí señaló en forma clara que la suspensión era tanto para el inicio como para el trámite de los procedimientos administrativos. En esa sintonía vemos que el Consejo Ejecutivo dio hasta 6 resoluciones administrativas. Sí, fueron 6, ahí hay una equivocación de número, fueron 6 resoluciones administrativas que suspendieron plazos. La primera suspensión fue con la resolución administrativa 115 de 2020 del Consejo Ejecutivo del 16 de marzo de 2020, que suspendió las labores del 16 de marzo al 30 de marzo. 15 días. Y luego se vinieron sendas resoluciones administrativas. En total, 3 meses, 15 días de suspensión de labores. Ahora, para resolver las preguntas, nosotros hemos tomado como referencia 3 resoluciones o 3 decisiones. La primera decisión pertenece a un caso de la Junta Nacional de Justicia, en el caso del doctor Vicente Rodolfo Ugalde Jáuregui. Es un caso de inicio de procedimiento administrativo donde el doctor redujo la extensión de prescripción porque dijo ya pasaron más de 2 años desde que supuestamente se cometió la infracción y por lo tanto ya no me pueden aperturar procesos administrativos. La Junta Nacional, ¿qué dijo? La Junta Nacional dijo, bueno, no, en este caso hay que verificar que hubo una situación extrema, como era la situación del COVID. El decreto de urgencia 026, complementado con el 029, 2020, posibilitaron la suspensión de los plazos. La Junta Nacional de Justicia emitió también su resolución suspendiendo sus plazos. En el caso de ellos fueron 3 meses y 5 días, creo. Entonces, esos 3 meses y 5 días que no hubo labor en la Junta Nacional de Justicia, no se computan, ¿no? No se computan. Y por lo tanto, el plazo ya no son 2 años, sino que 2 años hay que agregarle los 3 meses y 5 días que estaba suspendido. Claro, en el caso del doctor Ugalde fue mucho más tiempo porque también se añadió la suspensión desde que dejó de funcionar la antigua CNM hasta que tomó funciones la Junta Nacional de Justicia, que fueron un poco más de casi 3 años. Entonces, fíjese, esta primera postura de la Junta Nacional de Justicia simplemente dice, el plazo no se computa porque se autorizó a suspender los plazos y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. No se hace una mayor distinción sobre el tipo de derecho, sobre quiénes son los afectados, si hay alguna situación extrema. Ese análisis sí lo hace la resolución del Consejo Ejecutivo, ¿no? En este caso, la queja de parte 486-2021, referido a un caso de Amazonas, que es de 14 de junio de 2023.
aquí sí el Consejo Ejecutivo va un poquito más allá del simple transcurso del tiempo, que fue la postura de la Junta. Dijo, hay que entender dos temas adicionales. Hay que entender que, por un lado, las labores estaban paralizadas, ¿no? No había forma de cómo poder abocarse a un proceso, conocer el proceso, disponer alguna acción respecto al proceso. Y por otro lado, dijo también el Consejo Ejecutivo, y hay que ver que los procesos administrativos muchas veces se ven casos emblemáticos, es decir, casos de corrupción, me imagino, por decir, casos de corrupción. Entonces, ¿hasta qué punto vamos por el tema del plazo, vamos a quedar estos procesos disciplinarios en foja cero, ¿no? Es decir, no se llegan a ninguna situación o una decisión de fondo, simplemente por el transcurso del tiempo. Es justo eso es lo que dijo el Consejo Ejecutivo en esta decisión, que repito, fue más fundamentada que la de la Junta, ¿no? Y por último tenemos la posición del Tribunal Constitucional, ¿no? Que esta fue una de las primeras que salió, pero ya este año han salido más incluso, pero todos tienen un mismo situación, que es habeas corpus presentados, ¿no?, por presos por exceso de carcelería, y muchos de ellos en el caso de prisiones preventivas, ¿no? Es decir, ya se venció el plazo y corresponde aplicar la prescripción. Había condenados que decían, bueno, ya he llegado al límite de mi plazo de prescripción, sin embargo, sigo preso. Entonces, obviamente plantearon habeas corpus. Estos habeas corpus generó una serie de procesos constitucionales. Primera y segunda instancia casi nadie fue atendido y recién han tenido que ir al tribunal. Y el tribunal, en casi unánime, ha dicho no, el plazo de prescripción es objetivo, el plazo de prescripción simplemente transcurre, ¿no? Y la situación excepcional del COVID, no, porque hay que estar al que el ius puniendi, ¿no? El ius puniendi, que es el que sustenta la acción penal, no es un instrumento que no tenga límites. Sí tiene límites. Y en el caso de la prescripción penal, la prescripción está establecida en la Constitución, cuando habla sobre el caso de la prescripción como cosa juzgada, y está en el Código Penal. Y una norma administrativa, como es una resolución administrativa, no lo puede modificar a lo que está establecido en la ley. La acción penal, dice el tribunal, no se puede perjudicar por una decisión administrativa. Y por eso es que opta porque el plazo de suspensión de esas normas administrativas no se aplique, ¿no? No se aplique. Entonces, esa es la posición del Tribunal Constitucional. Nosotros acá hemos considerado unas 3 consideraciones para efecto de que ustedes, obviamente, tengan en cuenta, aparte de lo que ustedes puedan además aportar, al momento de resolver el problema planteado. El primero es sobre si es posible suspender un plazo de prescripción. Como les decía hace un momento, desde el punto de vista administrativo, se suele hablar más de interrupción que de suspensión, ¿no? Porque interrupción y suspensión sí están en el Código Civil, pero si a nivel administrativo es preferible hablar más de interrupción que de suspensión. ¿Por qué? Porque por lo general la suspensión simplemente es este tiempo que queda, digamos, limitado y se reapertura o tiene eficacia para posterior. En cambio, la interrupción, ¿no? El tiempo, una vez sucedido un hecho, ese tiempo no tiene ninguna eficacia en forma posterior, ¿no? El otro tema, vamos a ir avanzando porque ya el tiempo nos está ganando. El otro tema es el plazo de prescripción y su relación con su duración. Y ahí va un poco lo que le decía hace un momento.
un plazo de prescripción de 4 años, un plazo de prescripción de 4 años, imagínense yo que fuera administración, ¿no? Proceso iniciado el 2018. Tengo hasta el 2022 para investigar, ¿no? 4 años. Se aperturó el 2018, tengo 4 años. Pero ya cuando está a punto de vencer mis 4 años y todavía no he tenido nada, entonces digo, no. El Consejo Ejecutivo suspendió 3 meses y 15 días la función contralora y todos los procedimientos se suspendieron, entonces quiero beneficiarme con esos plazos. Imagínense, he tenido 2018, también he tenido 2019, 2021. Y recién ya cuando está para vencerse mi 4º año de investigación voy a decir, quiero beneficiarme de los 3 meses, 15 días. Si un proceso fuera, supongamos, si mi proceso de investigación fuera 6 meses, ahí sí, pues, ¿no? O de 1 año. O sea, un año puede resultar corto. Oiga, 1 año, si le agrego los 3 meses y 15 días que no hubo labor, sí, pues, ¿no? Porque 1 año puede resultar corto, ¿no? Pero 4 años, realmente 4 años es un tiempo largo, ¿no? Es un tiempo largo. Entonces, hay que ser sinceros, y eso lo sabemos todos, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, ¿cuántos procesos tiene? Que están ahí encarpetados, durmiendo en el río de los justos, ¿no? Y van a esperar ellos que, además de ese plazo, añadirle el plazo que suspendieron ellos mismos. Eso que hay que analizarlo también, ¿no? Y por último, el tema de si es posible suspender los plazos por resolución administrativa, ¿no? Allá entra un tema de ley. Es decir, los plazos de prescripción, por ejemplo, por lo general han estado en leyes, ¿no? En normas con rango de ley. La pregunta es, ¿una resolución administrativa podría suspender el plazo de prescripción? Una norma que es de rango inferior. Por lo general siempre se considera de que los plazos de prescripción deberían estar suspendidos por una norma de igual o mejor o de mayor rango, ¿no? De mayor rango. Y el otro tema que, bueno, ya no está acá, pero sí quisiera también resaltar, y que deben también ustedes tener en cuenta, ¿no? Es sobre la labor, ¿no? La labor contralora vista desde la perspectiva del investigado, ¿no? Del investigado. Yo le decía, creo que a nadie nos gustaría tener un proceso de 4 años sin que se resuelva, ¿no? Sin que se resuelva. Entonces, hay un tema de seguridad jurídica, ¿no? Imagínense, no sería dable en consonancia con las normas internacionales que hablan sobre el derecho a ser juzgado, en este caso investigado, dentro de un plazo razonable, ¿no? 4 años me parece que es un tiempo más que necesario. Y si quisimos añadir a estos 4 años 3 meses y 15 días más, me parece que eso lo deben tener en cuenta al momento de hacer su debate. Bueno, eso es todo, amigos y amigas. Con esto hemos terminado este punto. Espero haberles dado algunas, digamos, consideraciones que lo tengan en cuenta al momento del debate. Obviamente ustedes tienen mucha más experiencia que uno y estoy seguro que eso se va a plasmar en sus aportes y en sus conclusiones que arriben. Muchas gracias.